Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bueno, al ser las 8:41 hora de Costa Rica, bueno, les damos la bienvenida a un programa más de Una Hora con Dios. Este espacio que tenemos todos los jueves en esta su página Nutrición Celestial, transmitiendo desde San José de Costa Rica. Bueno, saludamos a todas las personas que se conectan en todo el territorio nacional, en las 7 provincias de Costa Rica, de frontera a frontera, de costa a costa y de mar a mar. Y saludamos a todas las personas que nos ven en otros países también y a la gente que nos ve de forma indiferida. Mucha gente dice, yo no puedo ver el programa en vivo porque estoy trabajando o estoy cocinando, tengo que alistar el almuerzo del día siguiente o tengo que acostar a los chiquitos, pero veo el programa al día siguiente o en horas de la noche. Bueno, saludos a todos y cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante porque es un tema actual. Muchas personas padecen hoy en día de obesidad. Los índices de obesidad en Costa Rica han subido y eso tiene que ver con muchos factores alimenticios, factores también de ansiedad y, ¿por qué no decirlo?, factores espirituales también. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema de la obesidad, los factores de riesgo y cómo prevenir la obesidad. Ya voy a presentar al panel de lujo que tengo en esta preciosa noche, pero antes quiero leerles un versículo. Quiero leerles Primera de Corintios 3:16. Vean lo que dice, qué hermoso. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, este versículo lo hemos oído muchas veces cuando se nos habla muchas veces de que tenemos que mantenernos en santidad, de que tenemos que cuidarnos del pecado, pero casi nunca lo usamos para decir que este cuerpo que tenemos todos y cada uno de nosotros es un templo y tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar nuestra manera de comer, tenemos que cuidar nuestra salud, ¿verdad? Y no lo aplicamos en esa esfera. Por eso es que decidimos hacer este conversatorio sobre el tema de la obesidad para hablar de cómo prevenirlo, de qué produce, de qué factores tiene alrededor este tema y lo vamos a abarcar de una manera integral el día de hoy o la noche de hoy. Bueno, quiero presentarles a las panelistas que tengo en la noche de hoy, que les agradezco mucho estar aquí en Nutrición Celestial, ¿verdad? Darnos de su tiempo, ¿verdad? Voy a presentarlas como las tengo en orden de pantalla, ¿verdad? Voy a empezar por arriba, ¿verdad? Presentándoles a la psicóloga Valeria Berrocal. Valeria, gracias por estar aquí en Nutrición Celestial. Bueno, parece que se nos quedó pegado un poquito el internet, ¿verdad? No sé si tenemos ahí a Valeria. ¿Me escuchan? Sí. Ahí te escucho perfectamente. Adelante, Valeria. Perfecto, bueno, mucho gusto a todos y muchísimas gracias por invitarme al programa. Estoy súper emocionada y este tema que es tan bonito y poder hablarlo de manera integral me encanta. Entonces, bueno, súper emocionada y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Valeria. Tenemos también aquí abajo de mí, ¿verdad? La doctora Marisela Mora, doctora en Medicina General. Marisela,
Bienvenida a Nutrición Celestial y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Igual que la compañera, estoy muy contenta, muy emocionada de poder tratar un tema que actualmente es de tanta importancia, tan alarmante, que son los números, como bien lo ha indicado usted. Entonces espero que sea de mucho provecho, espero poder llegarle a mucha gente y pues emocionada de empezar. Claro que sí. Bueno, y tenemos en la parte diagonal de mi pantalla, ¿verdad? Tenemos también a la nutricionista Ivania Mata. Ivania, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis Diego. Buenas noches a todos. Al igual que las dos compañeras, muy emocionada por poder tratar este tema tan relevante y poder ayudarle a muchas personas que están ahorita en sintonía, tratando de escuchar, de tener una luz, ¿verdad?, sobre cómo sobrellevar esta condición, cómo salir de ella y cómo prevenirla en muchos casos. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Bueno, saludos a Sara Machado. Sara Machado, hola, buenas noches, bendiciones, dice Sara. Bueno, le recordamos que usted también puede hacer sus preguntas por medio del Messenger si tienen alguna consulta. Recordarles también que compartan la transmisión para que llegue a más cantidad de personas. Bueno, vamos a empezar con Marisela. Tal vez, Marisela, ¿cómo podemos definir el término obesidad y quiénes padecen esta condición actualmente en mayor número? Si son los hombres o si son las mujeres, doctora. Bueno, sí, acá primero aclarar un poquito que, bueno, hoy nos vamos a enfocar en el tema de obesidad, más sin embargo, cuando ya nosotros empezamos a revisar un poquito la estadística y todo, y muchas veces se hace también énfasis en obesidad y sobrepeso, porque si los ponemos juntos en una misma bolsita, pues se verían números todavía más alarmantes, ¿verdad? Entonces, los dos van a ser un número en peso que va a estar por encima del promedio. Acá la diferencia va a estar principalmente en que la obesidad como tal, esa acumulación anormal o excesiva de grasa que vamos a tener, pues va a ser perjudicial para la salud. Entonces vamos a hablar en términos generales del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un cálculo donde agarramos el peso y la talla del paciente y lo relacionamos, ¿verdad? Nada más agarramos, se calcula dividiendo el peso de la persona en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros, básicamente. Si la persona tiene este índice de masa corporal superior a 30, entonces ya lo vamos a clasificar como obesidad y ya de ahí van a partir un montón de otros rubros, obesidad grado 1, grado 2, obesidad mórbida, ¿verdad? Todo va a estar en relación con este índice de masa corporal. La obesidad es uno de los principales factores de muchísimas enfermedades crónicas, de diabetes, de enfermedades cardiovascular, hipertensión, entre otros. Acá cuando nosotros vamos a hacer enfatizando nada más en la parte de Costa Rica, ¿verdad? Sí hemos visto que ha crecido y que ha crecido exponencialmente. Nosotros acá tenemos estadísticas, tal vez no tanta como uno quisiera, ¿verdad? Pero si ya revisamos un poquito lo que es la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, han visto que se ha triplicado desde como el 1975 básicamente. Triplicado es pues alarmante, ¿verdad? En Costa Rica, si tenemos que definir mujeres o hombres, y por eso tal vez acá nosotros tenemos unos estudios que vienen corriendo tal vez un poquitito más viejos, pero se ha visto que si hablamos de sobrepeso, el sobrepeso es mayor en hombres, pero ya cuando nos enfocamos en la obesidad, primero es una enfermedad que tiende a afectar en mucha más medida a la gente mayor de 50 años, índices de masa corporal mayores a 30, ¿verdad? Y en más medida a las mujeres en estos casos. Ahorita vamos a hablar un poquito más, tal vez con las otras compañeras, en que si bien es cierto, ahorita la definición se basa mucho en la parte de índice de masa corporal y que ahora la gente acostumbra mucho a decir cuál es mi índice, cómo lo calculo, estoy bien o mal con este número, pues realmente para nosotros
a la hora de hacer todo esto, hablamos de estadísticas solamente, ¿verdad? Recordando que las personas siempre tienen que estar valorando otras cosas, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo y todas estas cosas, y no solo basarse en ese número, que para nosotros es importante, sí, porque representa la estadística, representa los factores de riesgo que va a tener las personas, se ve cómo aumenta la mortalidad a nivel cardiovascular, a nivel de enfermedades como diabetes, con todas sus complicaciones, entre más alto sea ese índice, pero si bien es cierto, no son las únicas cosas que utilizamos para poder definir a un paciente o clasificarlo dentro de esa obesidad como tal, ¿verdad? Más específico todavía en Costa Rica o más alarmante, y para no dejar como de mencionarlo, en Costa Rica nosotros estamos en el top 20, si revisamos las guías o si revisamos todo esto que hay a nivel internacional, estamos en el top 20 con mayor proporción de niños, con mayor índice de masa corporal, esto en estadísticas que vienen desde el 2020, donde se habla que es un 40%, o sea, realmente es un porcentaje muy, muy, muy alto de niños que vienen, ¿verdad?, con sobrepeso, que vienen con obesidad, y este número es todavía muchísimo más alarmante, ¿verdad? Sí, no sé si alguien quisiera complementar la respuesta de Marisela con relación a la definición. Sí, Luis Diego, tal vez ahí anotar, como decía la doctora, yo la obesidad la llamo muchas veces la madre de muchas enfermedades, ¿verdad? No necesariamente va a causar una patología en las personas, pero sí puede llegar a promoverlas, puede llegar a inducir o aumentar el riesgo de la aparición de enfermedades, ¿verdad? Hoy podemos hablar de lo que es obesidad preclínica, donde solamente se habla de un índice de masa corporal superior al puntaje, ¿verdad?, de la normalidad, perdón, y al aumento del tejido adiposo, ¿verdad? Pero hoy sabemos que ese tejido adiposo en exceso no es un tejido eh, como muerto, ¿verdad? Sino que puede tener implicaciones metabólicas y puede causar eventualmente daños mecánicos en algunos órganos, en algunos sistemas. Entonces, de ahí la relevancia del tema, ¿verdad? De que previniendo la obesidad, prevenimos el riesgo de muchas otras enfermedades. Sí, ¿cuáles enfermedades, doctora, o factores de riesgo van asociados a la obesidad? Sí, bueno, en esa pregunta podríamos durar un montón de horas hablando, ¿verdad? Realmente, como tal vez como para hacer un resumen, y tal vez también como recordando que acá en Costa Rica el Ministerio de Salud recientemente, ¿verdad? Eso fue como a principios de enero, donde ya se declaró la obesidad como una enfermedad como tal, una enfermedad crónica de importancia en salud pública. Lo que se está tratando de hacer es esta atención integral en pacientes con sobrepeso y con obesidad, ¿verdad? Yo tal vez durante la charla sí voy a tratar de abordar también esos pacientes que tienen sobrepeso. En todo el sistema de salud público y privado y todo, realmente un sistema completamente mixto. Si nosotros nos vamos hacia cuál es el riesgo, pues acá el riesgo o la principal... El principal factor que vamos a tratar de tener en cuenta es el síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico como tal implica un montón de otras enfermedades. Implica riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, desórdenes musculoesqueléticos, ¿verdad? Recordemos que nosotros caminamos y todo y vamos a tener soporte a nivel de rodillas, a nivel de articulaciones. El tener mayor peso va a hacer que pues estas articulaciones también se vayan desgastando. Vamos a ver un poquitito la parte de apnea del sueño y toda la parte que tiene, donde el cerebro acá juega un papel importantísimo. Entonces vamos a ver pacientes que tal vez por ahí Valeria nos va a apoyar un poquitito, ¿verdad? Viendo como esa parte de la parte de psicología y demás, porque esto es algo importantísimo.
los pacientes que van a tener muchísimos trastornos del sueño, no solo la parte de la apnea obstructiva, sino también que no pueden dormir bien, que no pueden conciliarlo, atosis hepática, que es una enfermedad que ahora la gente habla de moda, ¿verdad? Es que tengo el hígado graso. Entonces, eso también lleva otras enfermedades, colesterol, triglicéridos, y pues sí, no dejando de parte la salud, la salud mental, ahí también vamos a tener un factor muy, muy importante. Sí, claro. Bueno, mientras, digamos, hubo ahí como un pequeño impasse ahí con el Internet, mientras volvemos, sería bueno mencionar, bueno, aquí busqué en la inteligencia artificial y dice aquí que en Costa Rica la obesidad y el sobrepeso son un problema de salud pública creciente, especialmente en niños, niñas y adolescentes. O sea, ni siquiera es en gente grande, ¿verdad? Gente, por ejemplo, mayor de edad, con un 31.7% de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años. Y oigan esto, amigos y amigas, el índice más alto en la subregión de América Central. O sea, quiere decir que Costa Rica tiene el índice más alto, ¿verdad? Entonces, compañeras, es algo preocupante, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con obesidad es aquella que come por ansiedad o hay de fondo otros factores emocionales por los que están en esta condición. Tal vez Valeria nos pueda aclarar este punto, si la ansiedad es nada más cómo es la causa principal de la obesidad. Claro. Bueno, el principio de todo es entender que la obesidad es completamente un fenómeno multifactorial, donde la ansiedad es solamente una de las muchas causas posibles, ¿verdad?, que hay. Y es importante entender que cada persona que padece de la obesidad va a tener una relación disfuncional con la comida, pero toda persona es completamente diferente. Y en psicología, ¿verdad?, cuando se trabaja junto con la nutrición, es ver de manera integral el caso. Entonces, algunos factores importantes de este tema, ¿verdad?, que están involucrados, es lo primero, la regulación emocional y el trauma. ¿A qué me refiero acá? Hay que irnos un poquito más al pasado, ¿verdad? Estudios han demostrado que experiencias adversas en la infancia, en la adolescencia, etcétera, como un tipo de abuso emocional o una negligencia, pueden predisponer a la persona en una relación disfuncional con la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a una situación difícil y tenemos que afrontarla, la afrontamos por medio de la comida. Entonces, por eso digo que tal vez no todo, pues ponerlo en la ansiedad o todo es por el cortisol, el estrés, etcétera, sino que es multifactorial. Un segundo factor puede ser el tema del sistema de la recompensa cerebral, y que más adelante vamos a hablar un poquito sobre qué hace el azúcar específicamente en el cerebro, que eso es importantísimo entender, ¿verdad? Que la obesidad no solo el cómo me veo, el tema de la salud de las enfermedades que nos hablaba la doctora, sino también a nivel cerebral nos van a tener muchísimos efectos negativos, el azúcar y los alimentos ultraprocesados, ¿verdad? No vamos a satanizar un alimento, sin embargo hay comida bastante ultraprocesada con muchísimos ingredientes que nos van a hacer mucho daño. Entonces, lo que les hablaba del segundo factor, que es el tema del sistema de recompensa, que aquí entra un neurotransmisor, que es la dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay alteraciones en este neurotransmisor y cada vez que comemos este tipo de alimentos, se libera y lo que hace es que nos pide más, y que entra también el tema de la adicción al azúcar, por ejemplo. Entonces, vamos a experimentar placer o alivio en el momento que lo comemos, y entonces nos va a seguir pidiendo más y más y más, y es como un mecanismo de defensa a la hora de aliviar algún tipo de dolor emocional o de estrés.
Un tercer punto es un patrón de aprendizaje, ¿verdad? Igual me devuelve un poquito a la infancia, adolescencia, etcétera, ¿verdad? Todavía adultos, que hemos desarrollado hábitos alimenticios impulsados por un refuerzo social o familiar. Aquí es que se nos premia o se nos castiga con alimentos, o hasta nosotros mismos nos premiamos o nos castigamos con alimentos, ¿verdad? Entonces llegamos a un patrón de sobrealimentación. Otro factor importante que ya lo mencioné un poquito es el tema del estrés y el cortisol. El estrés crónico, sí o sí, va a elevar los niveles de cortisol. ¿Y esto qué va a hacer? No solo el tema de almacenar la grasa abdominal, sino que también nos va a generar muchísimo más deseo por alimentos calóricos como dulces, carbohidratos, etcétera. Entonces nos va a hacer entre más, entonces vemos, ok, estoy comiendo mucho, ansiedad, ok, entonces la ansiedad viene, ok, el estrés, entonces, ok, tengo que empezar a hacer cambios desde acá para llegar acá. O sea, no solamente podemos hacer cambios superficiales, sino que tenemos que hacer cambios desde abajo. Y otro factor, perdón, importante, que ya la doctora lo mencionó un poquito, es el factor del sueño. ¿Cómo están nuestros hábitos de sueño? ¿Qué tan alterados están? Hay dos hormonas importantes, la leptina y la grelina, que es la de la saciedad y la del hambre, que va a haber una alteración importante en esas hormonas cuando no estamos teniendo una buena rutina de sueño, que no solamente nos va a afectar en estas hormonas, sino que a nivel cerebral, en la memoria, en la toma de decisiones, en el control de impulsos, nos va a afectar en todo sentido. Entonces, por eso es tan importante abarcar cada caso de manera integral. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, tal vez para complementar ahí un poquito, para repreguntar ahí, porque a veces a las personas como que se les hace un poquito sobre los neurotransmisores para ver, por ejemplo, si yo entendí bien. Un ejemplo, que yo estoy muy estresado por el trabajo, por ejemplo, problemas familiares y yo quiero comerme una hamburguesa de pescado. Yo me quiero comer una hamburguesa de pescado porque a mí me gusta, ¿verdad? Entonces yo me como la hamburguesa de pescado y ahí, digamos, yo siento ese placer y todo. Entonces estoy pues liberando dopamina. Tal vez si nos puede ampliar un poquito sobre, porque se habla mucho de varias cosas, dopamina, serotonina, endorfinas, ¿verdad? Entonces, tal vez como para diferenciarlas una de otra y saber específicamente, ¿verdad? De este tipo de neurotransmisores que hay, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe esto, doctora Valery. Sí, de los que estábamos hablando, acá hay dos puntos importantes a nivel cerebral, la dopamina y el tema de la serotonina. La dopamina se va a liberar, ¿verdad? Siempre que tenemos algún tipo de placer, no solamente con la comida. Y actualmente lo vemos, y yo que me enfoco especialmente en niños y adolescentes, lo veo siempre con las pantallas y la tecnología, ¿verdad? No solamente con la comida, pero ahorita que estamos, entonces se va a liberar, digamos, cuando estamos comiendo algún tipo de azúcar o alimento ultraprocesado, se va a liberar más dopamina de la necesaria. No es que la dopamina sea mala, sino porque es parte de nuestro cuerpo, pero se va a liberar más de lo necesario y ahí es cuando nos va a pedir más y entramos en un ciclo de adicción a la comida. Entonces se libera más, nos pide más azúcar, entonces nosotros pensamos que necesitamos, y son esos antojos que uno dice que necesito azúcar, y eso pasa también a nivel de drogas, ¿verdad? Está todo muy relacionado. Y con el tema de la serotonina, que igual lo voy a mencionar de una vez, que es importante, cuando tenemos mucha alimentación, ¿verdad? Por parte del azúcar, hay picos altísimos de serotonina, que es el tema del ánimo, de la felicidad, y en segundos hay una caída abrupta. Entonces, ¿qué pasa eso? Que está muy relacionado. Cuando he tenido muchos pacientes con depresión, ansiedad, una de las preguntas principales es ¿cómo está tu alimentación? Porque hay tantos, o sea, se alza la serotonina, pero así como se hace un pico, hay un pico para abajo. Entonces, bajos niveles de serotonina afectan los estados de ánimo. Entonces, absolutamente todo está ligado. Entonces, por eso es como tan importante hacerle ver a la gente que no es solamente la parte física, sino la parte de la salud mental y el tema cerebral, ¿verdad?
Sí, tal vez a Ivania le preguntaría cómo controlar lo que decía la doctora Valeria, ¿verdad? Esos picos, ¿verdad? Como me está poniendo aquí José Rodríguez Villalobos. Me pone, en mi caso es como por ansiedad me da por comer y comer, ¿verdad? ¿Cómo lograr, por ejemplo, controlar, ¿verdad? Ese apetito, ¿verdad? Que libera la dopamina, ¿verdad? Está bueno comer, pero comer con medida, no por ansiedad ni por otro motivo, doctora Ivania. ¿Cómo controlar, por ejemplo, esa ansiedad por comer? Ujú. Bueno, para controlar la ansiedad, precisamente como decía la doctora Valeria, hay que hacer un trabajo ahí, eh, desde la dimensión psicológica de la persona, ¿verdad? El manejo del estrés, el manejo de las emociones, ¿verdad? La gestión correcta de las emociones y no trasladarlos a conductas como la alimentación, ¿verdad? Para ayudar a regular, o sea, es que es como un círculo, ¿verdad? Ayudar, gestionar las emociones y pensamientos para que no afecten la alimentación y también ayudarnos con una buena alimentación para ayudar a regular esa parte hormonal, ¿verdad? Entonces, desde la alimentación es importante conocer eh, que una alimentación saludable, la alimentación saludable es variada, es balanceada y nos aporta todos los nutrientes, los micronutrientes y macronutrientes que nuestro cuerpo necesita. Si nosotros le brindamos al cuerpo los insumos que necesita, él va a funcionar perfectamente, ¿verdad? No hay tal cosa como de que tal alimento específico le vamos a atribuir un efecto milagroso, ¿verdad? Sobre tal o cual hormona, sino que es un efecto sinérgico de los alimentos que consumimos, ¿verdad? Su cantidad, su porción, su distribución a lo largo del día, eso es muy importante, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo funciona con todos esos ritmos eh, eh, ¿verdad? Mucha gente piensa, pero el estómago no sabe si es de día o de noche. Sí, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Estamos diseñados perfectamente para que nuestro cuerpo reaccione a la luz solar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también los tiempos de alimentación son importantes, ¿verdad? La distribución a lo largo del día, que sean alimentos de calidad que me vayan a aportar esos nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, de esa manera ayudamos hoy, perdón, gracias a la neurociencia sabemos que influye muchísimo esa alimentación en la microbiota, que es la flora bacteriana que tenemos en el intestino, y que esto a su vez ayuda digamos, como si fuera en retroceso a las señales cerebrales. Entonces, por eso les decía que es como un círculo. Trabajamos la parte psíquica y emocional y influimos sobre la alimentación, y a la vez la alimentación nos va a ayudar a tener en control esta parte hormonal. Entonces, el conocer las características de una alimentación saludable es fundamental para poder tener una dieta así balanceada, variada, distribuida a lo largo del día, que nos aporte todos los macro y micronutrientes que necesitamos. En Costa Rica utilizamos el círculo de la alimentación saludable, que clasifica los alimentos por el macronutriente más importante que aportan, y es un instrumento de educación nutricional muy relevante para la población en general. De hecho, es de consulta pública. Si quieren buscar las guías alimentarias para Costa Rica, es un folleto súper sencillo, súper amigable con todas las personas que quieran leerlo, y eh, se puede tomar ahí de internet para poder darle un vistazo. Y bueno, yo creo que ahora en la era de la información, en realidad no podemos decir que no sabemos cómo es una alimentación balanceada, cómo es
una sana alimentación, ¿verdad? Pero sí es muy importante siempre tener una asesoría, buscar las fuentes científicas confiables y, ¿por qué no?, al profesional correcto. Perfecto, muchas gracias, Ivania. Doctora Valeria, muchas personas con obesidad o que tal vez son gorditas o gorditos, ¿verdad? Manifiestan que por más que intentan bajar de peso a través del ejercicio, de la dieta, no lo logran y se sienten frustrados. Usan expresiones incluso despectivas de sí mismos. Soy una chancha, no bajo de peso. Eso va ligado a una sensación de impotencia, baja autoestima, presión social o a otros factores. Ok, esto es muy importante, ¿verdad? O sea, efectivamente la frustración y la autopercepción negativa están estrechamente ligados a varios factores psicológicos y emocionales, como ya usted bien los mencionó. Por ejemplo, la baja autoestima y autoconcepto distorsionado, y esto obviamente creo que muchos lo sabemos, el tema de las redes sociales, los comentarios familiares, comentarios de amigos, van a influir en cómo internalizo yo esos mensajes y de qué manera llegan, yo le digo a mis pacientes, cómo llegan a nuestro corazón y si los filtramos o no, ¿verdad? Desarrollamos al final una imagen completamente distorsionada a lo que realmente somos y nos estropean un poquito el proceso en el que estamos. Hay un factor que se llama el aprendizaje de indefensión, que es la indefensión aprendida. ¿Eso qué es? Es cuando una persona ha intentado bajar de peso muchas veces y no tiene éxito. Entonces empieza a creer que ya no tiene control sobre su cuerpo. Entonces, cuando entra este factor, ¿qué va a generar? Frustración y una sensación completa de impotencia. Entonces es como, ok, listo, me rindo. Pero ¿cuál es el mensaje erróneo ahí? Ok, no tengo control sobre mi cuerpo, cuando sabemos que sí tenemos control sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y por último, el ciclo de la culpa y la ansiedad, que es un ciclo sin fin si no detenemos y cambiamos de dirección. ¿A qué me refiero? Muchas veces tratamos de seguir una dieta súper restrictiva, ¿verdad? Donde cero carbohidratos, cero azúcar, ¿verdad? Ni de la fruta, ni la fructosa, o sea, nada. Y hay una gran probabilidad de falla. Entonces, ¿qué experimenta la persona? Culpa y ansiedad porque no logré esa dieta súper restrictiva que tuve. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Nos va a llevar a comer por un mecanismo de alivio. Y después de ese mecanismo de alivio que fue como, ok, comí todo lo que quise y ya luego otra vez, ay no, me sentí mal, con culpa, ansiedad, vuelvo otra vez otra nueva dieta porque esta vez sí lo voy a lograr y ya voy a dejar todo y voy a hacer la dieta de la manzana verde y solo manzana verde voy a comer. Entonces entra esa culpa de ansiedad en todo momento y es un ciclo sin fin si no hacemos como ese stop, ¿verdad? Y cambio de dirección. Entonces, efectivamente, ¿verdad? La sensación de impotencia, la autodegradación a sí mismos, no solo es cuestionarse la autoestima, sino que están completamente arraigados a procesos cognitivos, emocionales profundos. Y bueno, aprovecho que sé que la página es cristiana. Dios no nos llama a vernos con desprecio, sino todo lo contrario, o sea, con amor y con compasión. Nosotros, a mí no me define mi peso, a mí no me define mi apariencia, a mí no me define más nada, o sea, mi identidad está en Cristo. Y al principio lo dijiste, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo y así tal cual debemos honrarlo con nuestros hábitos. Entonces, es importante esos factores y entender que no todo lo que nuestra mente piensa es 100% real. O sea, no todo es así. Hay pensamientos automáticos negativos, que son esos pensamientos de yo no voy a poder, no lo voy a lograr, nunca voy a hacer lo que puedo, no tengo control sobre mi cuerpo. Me empiezo a comparar, que las comparaciones son terribles y sobre todo actualmente con las redes sociales, tal persona sí lo hizo y yo no pude. Entonces, entender que va más allá de una simple superficie. Sí, claro. Y no, y hay un fenómeno aquí que puede ser hasta, doctora Valeria, como peligroso. Personas que tal vez por esa ansiedad de bajar de peso van al gimnasio y bueno, se extralimitan, ¿verdad? Porque no tengo que bajar y peso tantos kilos y
tengo que bajar o dejan de comer sin un plan o una dieta supervisada por un médico o un nutricionista. Sí, claro, y bueno, como les decía, yo me enfoco en muchos adolescentes y niños y es increíble también, hasta pueden llegar a tener muchas ideas suicidas en ese sentido, porque ya entra en una depresión por esa impotencia tan grande de no pude, me comparé a tal persona, la familia también influye montones, 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 entonces, entender que es un proceso de cada uno y es completamente diferente, es completamente integral también y los procesos llevan su tiempo y el apoyo, ¿verdad? También es muy importante por parte de la familia. Sí, bueno, estamos hablando acerca de la obesidad. Hoy en su programa Una Hora con Dios aquí en Nutrición Celestial, voy a leer algunos comentarios que me han llegado aquí a la cajita de comentarios, ¿verdad? Por aquí vi uno, dice Yanela Hernández Vargas, dice Yanela, yo tengo un niño de 6 años y le da por comer y comer y tal vez recién vino de comer. Bueno, y dice Yanela, complementa, no sé si lo hace por ansiedad o por mala crianza o por alguna otra situación que desconocemos. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a Yanela en este caso? Doctoras, ¿qué le podríamos decir? Sí, a mí me gustaría tal vez como retomando todo el concepto que hizo ahorita la psicóloga y también la nutricionista, hablar un poquitito de esta parte de la dopamina, tal vez como lo hago en una consulta médica con mis pacientitos, ¿verdad? Todo este tema del cerebro y la obesidad, que es algo realmente que se está estudiando demasiado, porque la obesidad, como bien lo hemos dicho los cuatro, ¿verdad? Desde un principio, es un tema de importancia de salud mundial, o sea, es algo que realmente lo estamos viendo en todo el mundo, en todas las edades, ya no es algo que solo después de cierta edad veo. Hay que entenderlo desde la mente, ¿verdad? Desde esa parte. Y realmente ahorita que las doctoras hablaban un poquito del tema de la dopamina, tal vez yo siempre les explico a los pacientes que esto es como una llave, ¿verdad? Como una llave y tener el llavín. Entonces, donde yo como, estoy logrando, como en los concursos estos, ¿verdad? Ya encontré la llave que yo voy a meter en ese llavín y eso me genera placer. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos visto que esos llavines, esos huequitos en las personas que tienen obesidad, bueno, hay un menor número de receptores de todo lo que tiene que ver con la dopamina. Entonces, ¿cómo hago yo para que, no sé, si yo tenía tantas llaves que tenía que probar en ese huequito y ahora tengo menos huequitos, entonces me voy a aburrir más fácil, por así decirlo? Yo voy a querer consumir más comida de lo que a mí me genere placer, porque es azúcar, pero también es sal, pero también, ¿verdad? Hay otro montón de cosas. Entonces yo voy a tener que estar comiendo más para poder llegar a esa satisfacción. Casi igual que lo que le pasa a un pacientito que consume cocaína, ¿verdad? O sea, realmente hay estudios que muestran que es algo muy, muy similar. El paciente que consume cocaína puede ser que una vez con un poquito sintió un placer excesivo, pero ya después ocupa más y ocupa más y ocupa más hasta que llega a ser peligroso. Es exactamente lo mismo con la obesidad. Entonces, ese poquito que yo me comí, esa cajita de helados pequeñita que yo me comí, mañana tengo que comerme 2, pasado mañana 3 para poder sentir esa satisfacción que me generó la primera vez que yo lo probé. Y ahí es donde radica más el problema, ¿verdad? Funciona igual en niños. Tal vez por ahí la parte de la psicología nos puede ayudar un poquito, pero yo creo que funciona igual en niños, funciona igual en adultos. Claramente cuando han pasado muchos años, como es algo de costumbre, ¿verdad? Es algo que yo aprendí pequeño, es algo que yo voy a ir arrastrando y arrastrando, entonces entre más grandes uno dice, bueno, es más difícil revertir ese daño, ¿verdad? Volver a cambiar toda esa mentalidad, ayudarle a ese cerebro a pensar diferente, a trabajar diferente. Entonces realmente cuando nosotros vemos, y no tanto la parte medicamentosa, ¿verdad? No tanto ver un poquito cómo andan niveles de serotonina, que realmente nosotros en medicina lo que usamos son antidepresivos, porque lo que queremos hacer es recaptura de serotonina, controlar un poquito la otra parte, pero en estrategias tal vez
no tan medicamentosas, nosotros tratamos de que el paciente libere y tenga felicidad como por otras partes, ¿verdad? Por ejemplo, que se ponga tareas pequeñas que le van a dar satisfacción, logros pequeños que yo puedo hacer en una hora, en un día, en 2 días, en una semana, ¿verdad? Cosas que van a mantener mi mente ocupada, pero también me van a generar ese tipo de satisfacción. Acá es muy importante compararlo tal vez con un paciente que fuma. Yo creo que todos tenemos conocidos que fuman y que tal vez han intentado dejar de fumar y lo que le dicen a uno es que yo dejo de fumar y empiezo a comer y subo de peso. Y no me gusta porque estoy subiendo de peso, cuando fumo estoy flaco, ¿verdad? Entonces realmente funcionan muy similares y sí, si yo dejo de fumar, pues voy a empezar a comer un poquitito más. Eso se ha visto, se ha demostrado en muchísimos estudios, ¿verdad? Y todos, yo creo que todos conocemos a alguien que fuma, entonces uno trata de tirarlo por ese lado, ¿verdad? Por el lado de realizar tareas pequeñas. Y con la que está poniendo ahorita el comentario, que nos está hablando un poquito del niño y todo, yo creo que es eso, es tratar bueno, vamos, ya comimos, yo sé que ya el niño comió, yo sé que ya tuvo lo que necesitaba en esa parte. ¿Cómo podemos hacer para dispersarnos, para lograr que esté contento, que esté entretenido en otro montón de tareas pequeñas, tareas grandes, lo que vaya haciendo que la mente esté como un poquito más distraída, ¿verdad? No sé si la psicóloga me apoya ahí un poquitito más. Sí, gracias. Ahí para igual complementar un poquito la respuesta de la doctora, es importante ver 4 factores. Primero, en este niño, ¿verdad? Observar los patrones. ¿Cuándo y en qué contextos se está comiendo más? ¿En qué momentos? Si está asociado al estrés, si es por aburrimiento, si es por una falta de rutina. Número 2, distinguir si el hambre es real o es emocional. Y eso para adultos también. O sea, muchas veces comemos por ansiedad o por un hambre física, ¿verdad? Número 3, fomentar la regulación emocional. ¿A qué me refiero con eso? Buscar otra manera distinta de que esa ansiedad se regule. Entonces vamos a meterlo a algún tipo de ejercicio que sea ojalá disciplinado, donde 3 o 2 veces a la semana vamos a darle una almohada para que pueda, o la cueva de las emociones, que trabajo mucho con los papás, cueva de las emociones, ahí tengo plasticina, tengo el tema de las burbujas, tengo slime, entonces bueno, en lugar de vamos a comer, vamos a ir acá. Y por último, establecer rutinas, que eso es sumamente importante. La inestabilidad genera mucha ansiedad en los niños. Entonces, poner esas rutinas es muy importante, pero igual, cada niño es distinto, entonces también habría que abordar un poquito más la situación. Claro que sí. Bueno, estamos hablando acerca de el tema de la obesidad y bueno, digamos a los pacientes, doctora Marisela, nos hacen chequeos, por lo menos a mí, cada 6 meses, ¿verdad? Y ahí vemos en los exámenes de sangre si cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, ¿verdad? De hecho, yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? Yo estoy con la pastilla que se llama Gemfibrocilo. Yo estaba con la pastilla llamada Lovastatina, pero bueno, me la suspendieron porque, bueno, no bajaba los triglicéridos y ahora estoy con la pastilla llamada Gemfibrocilo, ¿verdad? A mí me cuesta un poquito disminuir las harinas, ¿verdad? Yo les decía a ustedes ayer que tuvimos la reunión este programa, ¿verdad? Que yo soy galletero, ¿verdad? Yo es que soy de comer galletas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí aparte de las harinas, ¿qué alimentos es menester o es necesario irlos bajando de la alimentación cotidiana para evitar un cuadro de obesidad a futuro y que esto se haga algo crónico, ¿verdad? Y cuáles son las alertas que uno tiene que ir viendo, ¿verdad? Y bueno, una pregunta ahí mismo en cuánto debe estar el colesterol malo y el colesterol bueno y el nivel de triglicéridos, doctora Maricel. Sí, acá en esta pregunta tenemos como varias partecitas, tal vez yo me voy a ocupar un poquitito de la parte
de la parte de los valores, de los valores del colesterol y demás, y después le voy a dar la palabra a Priscila, a la nutricionista, para que ella me ayude un poquitito con la parte más de harinas y de control un poquito más nutricional. Sí, en un mundo ideal, ojalá todos los pacientes mayores de 20 años tengan su control cada 6 meses o al menos una vez al año, ¿verdad? Es lo que uno trata de que los pacientes entiendan. Una vez al año yo voy al médico solo para chequear. Muchas veces en la consulta nosotros escuchamos el famoso, no, doctora, yo no padezco de nada. Y de pronto uno le pregunta al paciente, ¿hace cuánto no se hace laboratorios? Ah, no, yo tengo 40 años y yo nunca he ido a un doctor, pero es porque no padezco de nada. Yo, bueno, revisemos, veamos a ver cómo anda el colesterol, cómo anda el azúcar, cómo andan los triglicéridos y demás, y ya aparece la sorpresa, ¿verdad? O pacientitos que simplemente no les interesa mayor cosa o creen que no va a pasar nada si no acudimos al médico. Entonces sí es importante tener un médico de cabecera, sí es importante que nos saquen sangre cada tanto para ver cómo están en general todas las cosas, así como la mujer se hace su Papá Nicolau, se hace su mamografía, ¿verdad? Tenemos que hacernos los laboratorios cuando corresponden. En población pediátrica, nosotros realmente no tamizamos de base, no estamos haciendo chequeos de colesterol. De pronto, cuando tenemos niños que tienen ahora, como es tan frecuente, la obesidad, un poquito de sobrepeso, andamos escogiendo como alrededor de entre los 9 y los 13 años para tantear, recordando que en niños el tema del tratamiento es un poquito más complejo porque no podemos darle una pastillita, ¿verdad? O no podemos darle el genfibrocino o la novastatina, pero por lo menos para tener las alarmas, esas banderas rojas y poder empezar a tratar a la familia y hablar con la familia, porque como hemos dicho muchas veces, esto es multifactorial, ¿verdad? Implica no solo al que lo padece, sino a todas las personas que viven con ese otro pacientito. Realmente si nosotros vemos los laboratorios como tal, nosotros vemos que el colesterol, hablamos en medicina que tiene que estar por debajo de 200. Sin embargo, es importante recordar que el colesterol se divide en colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol bueno es realmente protector, él nos protege, entre más alto esté, mejor. Ese colesterol es el que empieza con H, HDL, viene de inglés high. Entre más alto esté el colesterol bueno, no me va a importar tanto a mí como doctor si el paciente tiene el colesterol total alto, porque va a ser a raíz del colesterol bueno. Mientras que el malo es el LDL, el malo es igual de inglés low, entonces L entre más bajito, mejor. Las guías hablan en general, un valor de 130 o menos, pero eso ha cambiado un poquito, ya cuando los pacientes tienen sobrepeso, son hipertensos, ya tienen antecedentes de colesterol, tienen antecedentes de diabetes, ahí uno se vuelve un poquito más estricto y en el mundo ideal, ¿verdad? El mundo utópico, por debajo de 100 sería perfecto. Después esos colesteroles, generalmente nosotros vemos que el HDL, que es el bueno, tiende a aumentar cuando el paciente hace ejercicio y ojo acá, no es ejercicio de hacer pesas, ¿verdad? De hacerme grande, musculoso, sino es más cardiovascular, mientras que el colesterol LDL pues sí está un poquito más asociado con lo que ahorita nos va tal vez a tratar la nutricionista y es básicamente grasas, ¿verdad? Y los triglicéridos, por su parte, el valor estándar que nosotros manejamos en casi todo lado es 160. Igual, los triglicéridos tienen todo un tema porque nosotros, el tenerlos elevados, cierto que implica comer harinas, es básicamente lo que uno le dice al paciente en la consulta, pero no los medicamos cuando están ahí en 200, o cuando el paciente está con triglicéridos muy, muy altos, idealmente arriba de 500 es que escogemos el medicamento para atacar fuerte y ayudarle. Entre esos 160 y esos 500 es un control de dieta, estilos de vida saludables, ¿verdad? Entonces, por ahí le tiro un poquito la pelota tal vez a la Nutri para que me ayude ella en esa parte. Adelante, Iván. Sí, gracias. Sí, con respecto a los alimentos, ¿verdad? Que debemos evitar, lo mencionaba Valeria, ¿verdad? Esos alimentos procesados, yo siempre con fines didácticos les explico a los pacientes que casi que todo lo que venga en un empaque, todo en lo que hay intervención humana, son alimentos ya alterados, ya vienen, si no es con mucha azúcar, es con mucha sal,
para poder preservarlos, ¿verdad? O con las dos, mucha sal y mucho azúcar y mucha grasa, ¿verdad? Entonces, por eso saben también muchos de ellos, pero no son los adecuados. Realmente, siempre les digo que creo que Dios puso en la naturaleza todo lo que el ser humano necesita para estar bien. Entonces, puso las harinas, ¿verdad? El trigo, el arroz. Nosotros comemos el trigo, ¿verdad? Ya procesado, eso sí, ¿verdad? Pero tenemos las mejores opciones, ¿verdad? Lo que son panes integrales, eh, que ahora en el mercado hay muchísimo. En eso sí, digamos, la industria se ha preocupado por ponerse un poquito al hilo con el tema de la salud, ¿verdad? Y no solamente satisfacer gustos y preferencias y paladar, sino que creo que la industria se ha preocupado por, por ofrecer cada vez alimentos con mejores cualidades nutricionales, ¿verdad? Sin embargo, no se trata de que nuestra alimentación se base en compras empacadas y en todo lo que diga light o cero azúcar o etcétera, ¿verdad? Sino que nuestras compras de supermercados sean más por el área de los frescos, ¿verdad? Frutas y vegetales. Las personas que comen carne, pues en las carnes, ¿verdad? Las carnes magras, buscar los cortes más magros, no los grasosos, y que nuestra alimentación se base así los alimentos frescos, que los podamos preparar con una poca cantidad de grasa, ¿verdad? Entonces, evitar métodos de cocción que requieran una gran cantidad de grasa, como la fritura por inmersión, ¿verdad? Sino que puede ser la fritura superficial, no importa, ¿verdad? No hay que satanizar, como decía Valeria, las cosas, pero sí debemos procurar que esas cantidades de grasa que utilizamos, que podamos limitar la cantidad de azúcar que agregamos a los alimentos. Ya los alimentos como las frutas traen la dosis perfecta de azúcar que necesitamos, ¿verdad? Trae la cantidad de fibra, de agua. Igual la sal, ¿verdad? Usar una cantidad moderada. A mí siempre me gusta en lo que es planes, cambios en la alimentación, es eh, basarme en lo que es la moderación, ¿verdad? No hacer restricciones eh, fuertes que puedan provocar ansiedad, ¿verdad? Ahí tal vez Valeria puede hablarnos un poquito de eso, sino cambios sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Entonces, una alimentación más natural, menos procesada, con cada vez menos cantidad de grasa agregada, ¿verdad? Ya las carnes, por ejemplo, tienen su cuota de grasa, la grasa que necesitamos, ¿verdad? Que la grasa que agreguemos sea para cocinar el arroz, para cocinar alguna preparación, pero no en exceso. Em, las comidas que son desbalanceadas, como los helados, las golosinas, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, las podemos consumir, sí, en una fiesta, ¿verdad? Uno que otro día que tengamos un antojo de alguna cosa en específica, pero que no sea la norma, que no sean parte de nuestra alimentación diaria, ¿verdad? El problema es cuando ellos ya son parte de nuestra vida diaria. Entonces, nuestra alimentación debe estar orientada más a lo natural, ¿verdad? A buscar ingredientes frescos, a prepararlos en la casa. Eh, en esto tenemos muchos factores en contra, ¿verdad? Porque los estilos de vida actuales nos quitan mucho tiempo y cocinar requiere de tiempo, preparar alimentos en casa requiere de tiempo, pero es una inversión en salud que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Porque eh, hay un dicho que habla sobre esto, ¿verdad? Sobre es mejor invertir en la alimentación que que gastar dinero después en medicamentos. Entonces, hacer la inversión en una mejor calidad de alimentos, en mejorar nuestro estilo de vida en general, ¿verdad? Ya hablaron un poquito del ejercicio. La parte de actividad física debe ser parte de nuestro estilo de vida.
una calidad de sueño también nos va a ayudar a ese control hormonal y metabólico, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el consumo de agua, ¿verdad? Que es el líquido vital y que a muchas personas les cuesta, pero definitivamente sí o sí, nuestro cuerpo, el 60% de nuestro cuerpo es agua, o más bien debería de serlo, y a nivel celular, el cuerpo celular es 90% agua, la sangre es 90% agua, es decir, todo en nuestro cuerpo nos dice que necesitamos agua para vivir, así que a consumir agua también es parte de una sana alimentación. Sí, bueno, ya nos hablaste, Ivania, acerca de los hábitos alimenticios, ¿verdad? Quería hacerles una pregunta antes de que se me vaya, porque si no, ahora que mencionabas, Ivania, lo del sueño, porque hay muchas personas que me han dicho a mí, yo no puedo dormir bien, no puedo dormir bien, ¿verdad? De ahí a veces la falta de sueño puede ser producto de la mala alimentación, a veces de del estrés, ¿verdad? Eh, Hay personas que me han dicho, bueno, yo tomo algo que se llama cloruro de magnesio, ¿verdad? Que eso me ayuda y me da energía durante el día y me hace dormir bien durante la noche, ¿verdad? Entonces, o tomo la melatonina para dormir bien en la noche, ¿verdad? Entonces, ahora que mencionaba Ivania esto del dormir, de la falta de sueño y todo, ¿verdad? Y que está muy relacionado con este tema, ¿verdad? De tal vez referirnos un poquito, ¿verdad? A esto, doctora Marisela, de la falta de sueño y si eso en realidad el cloruro de magnesio puede ayudar a las personas a dormir mejor, ¿verdad? Sí, verás que acá a mí me gustaría mucho como volver a mencionar otra vez el papel que juega el cerebro en todo esto, que es como lo que hemos venido hablando un poquito también con la parte de la psicóloga y demás, ¿verdad? O sea, es probable, es casi seguro que el cerebro es el que funciona el papel más importante cuando hablamos de obesidad y de equilibrio energético al final de cuentas. Si nosotros queremos hacer un enfoque un poquito más simplista o tal vez para que todos podamos comprender esta parte de neurobiología, ¿verdad? Y todo lo que esto implica en obesidad, podríamos dividir el cerebro en tres grandes áreas. Nosotros vamos a dividir el cerebro en la parte del hipotálamo, que tal vez por ahí la psicóloga nos ayudaba un puro principio, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con apetito, con saciedad, con todo esto de la dopamina y demás. Hay un área también que va a ser el área mesolímbica, que va a ser mucho que tiene que ver con la parte de aprendizaje, memoria, ¿verdad? Y al final el lóbulo, lo que tiene que ver con la parte cognitiva. Entonces, recordemos que en esa parte cognitiva y demás, nosotros hemos visto que la obesidad aumenta el riesgo en ya gente mayor, en tener demencia, en tener su deterioro cognitivo y todo por la obesidad, ¿verdad? Entonces, comprender cada área por separado es importante, pero recordar que todo esto es un conjunto de cosas y que realmente en la obesidad, porque ya de por sí la obesidad, si nosotros diéramos una definición más médica, más compleja, vamos a ver que es un estado inflamatorio y va a inflamar todo, o sea, vamos a estar afectando todos estos otros sistemas, pues el sueño se va a ver afectado al final, en verdad, sí o sí, no hay otra salida. Realmente los pacientes siempre buscan otras cosas. Hemos visto que hay pacientes que dicen, Doc, yo me tomo una Gravol para dormir, porque el Gravol al final de cuentas da sueño, es un medicamento que se usa para las náuseas, pero da sueño. O muchos pacientes que nosotros mismos como médicos a veces no sabemos qué más hacer con el paciente y le empezamos antidepresivos porque vemos que el paciente sí lo necesita, sí necesita ayuda con esa recaptura de serotonina y demás, y le dejamos un antidepresivo que induce sueño. O el paciente prueba con medicina natural, prueba con el cloruro de magnesio, con melatonina, con lo que sea, ¿verdad? Con lo que me recomendó la vecina o lo que sea que me vaya a ayudar. Pero más allá de nosotros decir, vamos a tratar
el que el paciente no pueda dormir, tenemos que ver qué es lo que está pasando, o sea, cuál es la base de todo eso, porque si no, pues si al paciente le funcionó tomarse el descanse, que es como una pastilla que está muy, muy de moda, ¿verdad? Si el paciente se tomó el descanse y le dio sueño, bueno, si se tomó la clorferamina, que incluso acá en el servicio, en todo lo que tiene que ver con Caja Costarricense del Seguro Social, se utiliza mucho la clorferamina cuando no pueden dormir, pero recordemos que es un antialérgico, que induce sueño. Entonces, al final de cuentas, yo creo que no se trata tanto de que me funciona o no me funciona, sino por qué estoy llegando a necesitar ese medicamento o por qué estoy llegando a necesitar esa recomendación, por qué no estoy durmiendo, ¿verdad? Y eso cómo me está afectando y cómo está volviendo eso, que por ahí la Nutri nos decía ahora, ¿verdad? Es que es un círculo vicioso, es exactamente igual, esto es un círculo vicioso. Entonces, ya entendemos esa parte de neurobiología, lo que tiene que ver el cerebro, entonces tratarlo por la parte nutricional, la parte médica y la parte de psicología, porque si no, vamos a estar como regresando a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y no va a ir mejorando, ¿verdad? Entonces sí es importante que los pacientes no se automediquen y que lleguen a la consulta para nosotros poder orientarnos un poquito a ver si realmente es solo tómese esto y ya, o si ocupamos todo un apoyo para ver qué más podemos hacer por ese paciente, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, voy leyendo comentarios. Bueno, dice José Alfaro desde Liberia. Hace 4 años yo tuve Guillain-Barré y por 3 años tuve pérdida de apetito e insomnio. Me mandaron una dieta de solo comer clara de huevo. Bueno, qué increíble. Josi. Mile Cordero dice, buenas, me gustaría saber si tener los triglicéridos altos puede ser hereditario. Bueno, podrá ser hereditario. Completamente, completamente, 100%. Cualquiera de todas estas enfermedades que van a llevar al síndrome metabólico son hereditarias. De hecho, el factor hereditario aquí es sumamente importante porque nosotros, si bien es cierto, hoy estamos hablando un poquito de obesidad y ahí tal vez me salgo un poquito del camino, colesterol y triglicéridos, hay incluso enfermedades que nosotros vemos en niños que tienen con 5 años los triglicéridos súper elevados y no tiene solo que ver con una mala alimentación. El factor herencia es eso que yo no puedo modificar, es eso que me dejaron, que yo por más que haga ejercicio no lo puedo modificar. Es importantísimo en estas enfermedades que tienen que ver con síndrome metabólico. No es lo único y nosotros podemos hacer algo para retardar todas las complicaciones que pueden llegar a tener si no nos cuidamos. Pero pues sí, si me dicen si es hereditario, claro, nosotros hemos visto gente que hace triatlón y verdad, y todas estas personas que corren, que de pronto nos dicen que se murieron y no sabemos por qué, ¿verdad? Y empezamos a estudiarlos y sí, colesterol, triglicéridos altísimos, aunque eran súper deportistas, pero tal vez eso hizo que no fuera antes, que no tuviera más problemas antes, ¿verdad? Pero sí, claro, súper hereditario. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir con la doctora Ivania, hablando un poquito de los distintos tipos de alimentos, doctora Ivania, y quiénes lo conforman, ¿verdad? Yo sé que el pan, por ejemplo, está dentro de las harinas, pero ¿cuáles son las proteínas, los carbohidratos y en qué medida hay que comerlos o evitarlos? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, eso se puede observar en el Círculo de la Alimentación Saludable que diseñó Guías Alimentarias de Costa Rica. Este círculo divide a los alimentos en 4 grupos importantes, el que llamamos popularmente las harinas, que es donde encontramos la fuente principal de estos alimentos son los carbohidratos, ¿verdad? Y el nombre del grupo es cereales, leguminosas y verduras harinosas. Entonces ahí todos los cereales, todo lo que crece en espiga, el arroz, el trigo, la cebada, y lógicamente sus derivados, ¿verdad? Los derivados del trigo, las tortillas, las pastas, el pan, los cereales de desayuno, por ejemplo. Las leguminosas se refiere a los frijoles y todos los familiares de los frijoles, ¿verdad? De lentejas, garbanzos.
y las verduras harinosas, que es como decimos popularmente, esas verduras que le echan a la olla carne, ¿verdad? Que al morderlas tenemos esa sensación harinosa. Ese es el grupo que en resumen le llamamos las harinas, ¿verdad? La fuente principal, perdón, el nutriente, el macronutriente principal que aportan es el carbohidrato, que viene siendo la fuente de energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en la dieta costarricense, casi el 50% de la energía proviene de este grupo de alimentos. Por eso es tan importante. El siguiente grupo más importante es el de frutas y vegetales. Están en un mismo grupo, a pesar de que unos tienen azúcar y los otros no, ¿verdad? Los vegetales no, están en un mismo grupo y, por la importancia que tienen en el aporte de agua, fibra y micronutrientes, ¿verdad? Esos micronutrientes son los famosos antioxidantes, las vitaminas, los minerales que hacen que todos los procesos metabólicos funcionen correctamente. Entonces, es el segundo grupo más importante. El siguiente grupo son los alimentos de origen animal. Ahí entra todo lo que es lo que proviene de un animal, ¿verdad? Res, cerdo, pescado, atún, eh, pollo, bueno, todo lo que es de origen animal, lo que es eso nos va a aportar, estos alimentos nos va a aportar principalmente proteínas, que sirve para la construcción de tejidos, producción de hormonas, ¿verdad? Entre otras funciones importantes, las estructuras corporales, ¿verdad? Son síntesis de proteínas. Y el último grupo, el más pequeño, es el de grasas y azúcares. Ahí metemos lo que es todas las grasas de untar, los aceites, los azúcares como la miel, el azúcar ya refinado, ¿verdad? Las golosinas entran ahí, es el grupo que debe estar en menor cantidad, ¿verdad? Ese es el grupo que debe estar más medido por la cantidad de energía que proporciona en una cantidad pequeña de esos alimentos, ¿verdad? Entonces, así es como se clasifican los alimentos de la dieta costarricense, ¿verdad? Y basadas precisamente en el estudio de esta dieta. Sí, doctora, ¿qué es como mejor con lo que pueden cocinar las personas? Con aceite, digamos, vegetal, porque he oído hay personas que dicen, yo prefiero, digamos, cocinar con un spray ahí, un spray que le echan al sartén ahí, o si se puede, digamos, cocinar con aceite, ¿verdad? Y una pregunta ahí también, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con el tipo de aceite o con lo que cocinan en los restaurantes? Uh-huh. Bueno, en realidad, para responder la primera pregunta, es una cuestión de gusto y preferencia, ¿verdad? El spray va a ser una muy pequeña cantidad de aceite que se usa, así que el resultado de la preparación final, ¿verdad? Las características organolépticas, como le llamamos nosotros, del alimento final van a ser muy distintas a cuando usamos un poquito más de aceite. Entonces, eso es según lo que la persona quiera restringir, ¿verdad? No está mal usar aceite, ¿verdad? Incluso tenemos personas de la escuela que utilizan la manteca de cerdo, ¿verdad? Que se usaba mucho en el pasado y que también tiene sus fans, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una grasa natural, ¿verdad? El aceite vegetal es procesado, ¿verdad? No deja de tener su proceso, entonces, pero ni una ni otra, o sea, realmente ahí el tema es la moderación, ¿verdad? Una cantidad lo más pequeña posible sin perjudicar el gusto de los alimentos, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas que la alimentación saludable no es fea, no necesariamente tiene que ser fea ni sin sal, ni sin azúcar, ni sin aceite, simplemente preparada con cantidades moderadas de todos estos ingredientes.
Y las diferencias de los aceites es más química, ¿verdad? En cuanto a composición de grasas monosaturadas, poliinsaturadas, ¿verdad? Ya es ahondar un poquito más, que sí hay unas más recomendables que otras. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta usar el aceite de canola, ¿verdad? El de soya, el aceite de soya es altamente difundido, es de un precio más accesible, pero en realidad y hay corrientes, ¿verdad? Están los fans del aceite de aguacate y así, en realidad es muy similar para la cantidad que se debe utilizar en la alimentación diaria, en realidad no es tan relevante como revisar los otros temas, ¿verdad? Que les decía, los tamaños de porciones, las cantidades de porciones, las distribuciones a lo largo del día y eh, ¿verdad? Así como los horarios, hablando del sueño, es importante. Hay gente que no puede dormir porque obviamente hace una cena muy copiosa y se va a dormir inmediatamente. Entonces, definitivamente, eso va a afectar el sueño. Entonces, este, más allá de fijarnos en un alimento, tenemos que ver un panorama bastante amplio, ¿verdad? De diferentes factores que juegan. Bueno, ya nos quedan solo dos preguntitas. Tal vez preguntarle a la psicóloga Valeria cómo desde la psicología y de la fe, ¿verdad? También se puede ayudar a una persona a no comer por ansiedad o tener ese autocontrol, lo que la Biblia llama el dominio propio, para no comer algo que le está restringido, doctora Valeria. Claro, acá hay varios factores importantes, ¿verdad? Para abordar tanto el aspecto emocional como estrategias conductuales para poder tener un proceso más estable y con mayor satisfacción. Lo primero, y que también un poquito con la pregunta que tenían con lo del sueño y con alguien me parece que hizo un comentario sobre eso, es identificar cuáles son mis detonantes emocionales. O sea, llevar un diario emocional en donde puede ser en el teléfono, en notas, en cuáles son los patrones que estoy llevando cuando estoy comiendo. Ok, siempre que como helado de chocolate es porque estoy en un momento súper estresante del trabajo. O las mujeres muchas veces nos pasa cuando estamos con la menstruación, por ejemplo. Entonces, igual, siempre es diferente en cada persona, pero entonces llevar ese patrón o ese diario emocional, ¿verdad? Lo que decía antes, preguntarse, ¿ahorita es hambre física o es un hambre emocional? También importante la regulación del estrés sin la comida. Entonces, técnicas como el mindfulness, la respiración diafragmática, la respiración profunda, etcétera. O sea, poder reducir la ansiedad por el trabajo o lo que sea, ¿verdad? En el día a día, sin recurrir específicamente a la ansiedad. Y aquí nuevamente, y es algo que yo definitivamente ni con niños, adolescentes, adultos, puedo hacer una cosa sin la otra. O sea, no es solo la parte mental, para mí es vital el tema de la comida y el ejercicio. Y entonces, poder meter la parte del ejercicio que nos va a ayudar a regular increíblemente el tema de la ansiedad y el estrés y la depresión también, que como les decía anteriormente, todo está relacionado. Entonces, ver el ejercicio como una forma realmente de autocuidado y no para compensar lo que me comí o porque me toca o porque es que estoy obligado, porque si no, no. O sea, verlo realmente, una actividad que realmente les guste, también hacerlo acompañado, ponerse metas progresivas, es importante, pero es... Entonces, el punto número 2, no sé si quedó realmente claro, es regular el estrés Claro. sin la necesidad de la comida. Número 3, reformular la parte cognitiva. Aquí es, y en terapia cognitivo-conductual se trabaja así tal cual. Cambiar un pensamiento automático negativo como cual, lo que les decía anteriormente, no voy a poder, no sé, estoy gorda comparado con tal persona, no tengo fuerza de voluntad, no tengo dominio propio. Entonces, esto del no puedo, por ejemplo, que siempre pasa, no puedo, no aguanto, necesito azúcar, necesito pizza, necesito, etcétera. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo reformulamos de manera positiva? Entonces, en lugar de no puedo, listo, la positiva sería, me voy a esforzar, me va a costar, o sea, hay que ser realistas, no puedo decir no puedo, sí puedo, no, o sea, ser realistas.
ok, no, voy a poder, sin embargo va a llevar un proceso y un esfuerzo por parte de mí, digamos. Entonces, no es tan fácil como simplemente ponerlo en positivo, sino empezar a creerlo poco a poco. Importante, comer con la atención plena. Actualmente está pasando y con los niños lo veo mucho, ¿verdad? El poner el teléfono mientras los chicos comen o poner la tele mientras comemos, no estamos en el aquí y en el ahora. Entonces, importantísimo es comer sin distracciones, o sea, masticar lentamente, registrar las sensaciones que nuestro cuerpo está teniendo a la hora de comer. Entonces vamos a tener una mayor saciedad y una mejor relación con la comida. Muchas veces igual como en 10 minutos porque es que luego viene tal persona y que o estamos todos, está ahí con el tele o estamos viendo algo, ¿verdad? En Instagram y estamos acá y estoy come y come. Entonces no se desarrolla una buena relación, sino que estamos en el aquí y en el ahora. Y actualmente las personas corremos demasiado y pasa mucho esto, ¿verdad? También evitar las restricciones extremas, lo que decía igual anteriormente, o sea, muchas veces las personas ahí vi que hay una muchacha que pone que le pusieron la dieta de la clara de huevo y efectivamente, ¿verdad? O sea, ver cómo esas dietas, no sé José si es que se Alfaro de Liberia. ok, que muchas veces hacemos esas dietas súper restrictivas en donde nos, nos prohibimos un montón de cosas y lastimosamente nuestro cerebro, muchas cosas de las que nos prohibimos es lo más deseable. Entonces, aumentan los antojos increíblemente. Entonces, yo, bueno, tal vez la nutricionista nos abarca un poquito más el tema, pero algo de lo que yo recomiendo es hacer una estrategia 80-20. 80, alimentación saludable, 20, una alimentación flexible. Pero bueno, doy mi ejemplo. Por ejemplo, para mí una alimentación flexible, perdón, es una Nutella que tengo, que es una Nutella 100% natural, con las avellanas hechas por mí, etcétera. Entonces, como, ok, sí, tiene ahí se me va, tal vez el nutricionista me ayuda, estrictisol, me parece que es, bueno, como un tipo de azúcar, no sé si ahí me ayuda cuando lo sepa, y ahorita me habla del tema, pero entonces es como que ser flexible, pero no irnos tampoco al extremo. Y por último, mejorar la relación con la comida, ¿verdad? No verlo como un premio, como un castigo, sino como una fuente de energía y de bienestar, ¿verdad? Trabajar esa autocompasión, evitarle el lenguaje negativo sobre el cuerpo y, y como les decía anteriormente, o sea, cuidar nuestro cuerpo es un acto de amor propio completamente, una gratitud hacia Dios, o sea, somos hechura de Dios y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea, ¿qué más que eso? Y el enfoque no debería ser simplemente bajar de peso y listo, sino honrar a Jesús, ¿verdad? Con nuestros hábitos alimenticios. Entonces creo que esas son como algunas claves importantes. Obviamente cada persona es diferente, cada proceso es distinto, pero creo que eso en general podría ayudar a muchas personas. Sí. Ivani, adelante. No sé si querés complementar algo de lo que dijo Valeria. Bueno, tenés creo que el micrófono apagado. Ok. Bueno, creo que tiene el Realmente, micrófono. Ok, ahora sí. ya, ahora sí, Listo. sí, sí, muy bien, todas esas estrategias, de, como les decía, a mí me gusta mucho usar ese parámetro de la moderación, ¿verdad? De no ir hacia la restricción, a restricciones excesivas, ¿verdad? Sino tener un balance de vida en general, ¿verdad? De esa atención plena, de la manera en que comemos, prestar atención a qué es lo que estamos comiendo. A veces no nos saciamos porque ni nos dimos cuenta que comimos, porque estuvimos en la pantalla todo el rato. Entonces, cambiar esos hábitos de alimentación y pasa mucho a las personas que trabajamos fuera de la casa, donde tenemos un horario de almuerzo de 30 minutos y en esos 30 minutos tiene que pasar todo eso, ¿verdad? Tenemos que hacer llamadas telefónicas, consultar redes sociales, comer, lavarnos los dientes y todo pasa muy rápido, pero entonces tenemos que crear estrategias, ¿verdad? Dejar el teléfono de lado, tal vez llevar porciones más pequeñas para poder comerlas en ese tiempo, ¿verdad?
y sin dejar de alimentarnos, nutrirnos y tener lo que necesita nuestro cuerpo para ese tiempo y a esa hora del día. Entonces, eh, ahí es muy importante que las estrategias se crean, lo va dictando cada persona, por eso la atención es individual, por eso no hay recetas mágicas, no hay secretos mágicos. La persona debe acudir a los profesionales correctos para que con la ayuda del profesional la persona pueda ser protagonista de sus propios cambios, ¿verdad? Protagonista de sus propias estrategias adecuadas a su propio estilo de vida, ¿verdad? A su trabajo, a sus ocupaciones y así poder tener éxito en esos cambios, ¿verdad? Que sean sostenibles en el tiempo y lograr esa salud que se espera. Bueno, y llegamos al final a la famosa pregunta 9 que ayer en la reunión que estuvimos nosotros cuatro, ¿verdad? Hablando, pues llegamos a la famosa pregunta 9. Tal vez hablar un poquito, doctora Marisela, de las cosas que nos gustan mucho, ¿verdad? Por ejemplo, las comidas rápidas, ¿verdad? Las pizzas, el chino, lo que venden en la panadería, ¿verdad? Las famosas costillitas de guayaba, las flautas de piña, ¿verdad? Todo eso que venden en la panadería, ¿verdad? No sé qué nivel de grasa tienen estos alimentos, ¿verdad? El budín, ¿verdad? Yo soy fan del budín, ojalá que tenga pasitos, ¿verdad? El budín, de cada cuánto se pueden consumir y lo mismo los refrescos gaseosos, ¿verdad? Y cómo consumirlos menos o sustituirlos por otros, ¿verdad? Sí, yo creo que esta pregunta es como para hacer un resumen de todo lo que hemos venido diciendo todas, ¿verdad? Al final de cuentas, sobre una cosa muy importante que mencionaba, creo que la nutricionista al puro inicio, sobre el hecho de que nosotros no podemos restringirnos y que no está bien decir que estamos en una dieta perenne, ¿verdad? Tal vez eso yo siempre se los digo a mis pacientitos. No es decir, es que tengo que hacer dieta para poder llegar a una meta. Tengo que pesar 60 kilos y voy a hacer dieta hasta pesar 60 kilos y luego ya la dejo. Sino es aprender a comer saludablemente. Por ahí me gustó mucho lo que decía ahorita la Valeria sobre poder llegar y decir, bueno, un porcentaje sí, un porcentaje no, siempre con medida, porque a veces llegan pacientitos que dicen, entonces yo me lo como todo el fin de semana, ¿verdad? Y tampoco se vale. Pero creo que si nosotros aprendemos a comer bien, si nosotros pensamos que lo que estamos haciendo va más allá de tener un cuerpo bonito, va más allá de que yo me veo bien y ya está, sino que es todo lo que tiene que ver con salud mental, todo lo que tiene que ver con la parte física, con poder llegar a estar viejo, ¿verdad? Decir, ok, cumplí 90 años y estoy bien, puedo jugar con mis nietos, puedo salir, puedo correr, puedo caminar, soy funcional, ¿verdad? Ahora ya en lo que es la geriatría nosotros manejamos ya el número no es tan importante como la calidad de vida que va a llegar a tener esa persona cuando sea un adulto mayor. Entonces, eso viene a resumir un poquito todo lo de esta pregunta. Sí, hay comida riquísima. Yo creo que aquí, los cuatro que estamos acá, ninguno va a decir que no come y que no peca y que no, porque mentira, todos comemos de vez en cuando comida chatarra, a todos nos gusta tomar un poquito de gaseosa, eso lo hacemos, pero hay que aprender a cómo hacerlo. Creo que todo tiene que ver de nuevo con la parte del cerebro. Eso es como el gran resumen. Si me tuvieran que preguntar a mí es el papel del cerebro que juega en la obesidad, ¿verdad? Llegar a comprender que ya no es solo un número, que estoy arriba de 30 y que eso me va a matar, sino que todo es más allá. Entonces sí, alimentos ultraprocesados como las galletas, que usted comentaba que le gusta mucho comer y todo, ¿verdad? No le vamos a decir que está bien, pero podemos hacer un consenso de cuándo sí, de cómo sí, de que si tengo una fiesta, bueno, está bien, porque tampoco vamos a restringir al paciente, porque eso le va a traer en salud mental un montón de otros problemas que vamos a venir arrastrando, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como ese equilibrio al final de cuentas, es decir, cada cuánto, bueno, es que yo creo que no va a tener una respuesta definitiva, ni la nutricionista nos va a decir a nosotros cada cuánto, ¿verdad? Yo creo que es hacer un balance y saber por qué estamos comiendo y que comer
mucha gente lo dice, bueno, es que yo como por obligación, no, es que mi cuerpo yo tengo que cuidarlo, es el templo de Dios, yo tengo que cuidarlo, entonces voy a hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Y si eso implica además una ganancia en que voy a vivir muchísimos años más, entonces adelante, ¿verdad? Sí, no sé si quisiera complementar, Ivani, sobre este tema. Sí, Luis Diego, realmente todo lo hemos mencionado en conjunto, ¿verdad? Es, es un acto de amor propio el cuidar el cuerpo. Yo siempre le digo a la gente, es, es el único cuerpo que se nos dio, es la única casa que tenemos para vivir. La ropa se rompe, se pone vieja, la reemplazamos, pero el cuerpo no, en el cuerpo no tenemos repuestos, ¿verdad? Así que hay que cuidarlo porque más allá que vivir muchos años, ¿verdad? Que ninguno sabemos cuántos días tenemos asignados, ¿verdad? En esta tierra, es que los que vivamos, porque mucha gente dice, pero si de algo me tengo que morir y ay, al final los atletas también se mueren de infartos, pero no se trata de eso, se trata de estar bien lo mejor posible y tener calidad de vida en los años que tengamos por vivir. Claro que sí. Bueno, voy a leer los dos últimos comentarios y ya llegamos a las conclusiones, ¿verdad? De cada una de las panelistas, ¿verdad? Por ahí, bueno, hay un tema ahí que se nos quedó por fuera. Tal vez ahí en la conclusión, tal vez Marisela se pueda referir a cuándo es necesario realizarse un bypass, una persona, ¿verdad? Bueno, José Alfaro dice, en Liberia se usa mucho manteca de cerdo. Bueno, y dice Mile Cordero, gracias, bueno, por la respuesta de si los triglicéridos eran heredados y al ser hereditario, ¿cómo lo controlo yo? He intentado con dieta y ejercicio, pero no, cada vez más altos y mis tías, mi mamá, siempre los han tenido altos. Bueno, esos son los últimos comentarios. Bueno, voy a darle primero el pase a la doctora Marisela y que nos pueda tal vez contestar estas dos preguntitas del bypass y lo que dice Mile Cordero y su cierre, ¿verdad? Si nos quedó algo por fuera y después vamos después con Ivania y después con Valeria para despedirnos. Adelante, doctora Marisela. Sí, bueno, para responderle ahí a la compañera Mili Cordero, recordemos que lo que yo decía al principio, nosotros no vamos a tratar de acudir a los medicamentos como porque sí, porque tengo los triglicéridos altos y ya tengo que tomar medicamento, pero cuando lo ocupamos, lo ocupamos. Al final de cuentas, si el medicamento es necesario, pues yo creo que aquí lo importante es que acuda al médico primero para ver bien cuáles son los valores, ¿verdad? Como les mencionaba, no siempre vamos a ocupar medicamento, no siempre va a ser un tortón, tal vez por decirlo de una forma más clara, tener los triglicéridos altos y cuando es un factor hereditario, pues yo creo que lo prudente es agendar una cita, consultar con el médico de cabecera y que en conjunto puedan llegar a un acuerdo de cuál medicamento sería el mejor en este caso, porque pues si el medicamento se ocupa, ¿verdad? No estamos tampoco en contra ni nada. Si lo tiene que tomar, pues sí sería prudente que consulte con un médico. Con respecto al tema de un poquito de lo que es cirugía bariátrica, ¿verdad? La cirugía bariátrica en realidad tiene varias modalidades, que el bypass, que la manga gástrica. Ahorita realmente en Costa Rica los lineamientos sobre el manejo quirúrgico en un paciente con obesidad es un manejo multidisciplinario. Antes de poder meter nosotros al paciente, el paciente va a tener que tener un control con el cirujano, con la nutricionista, con el psicólogo y con alguna otra cantidad de especialistas para poder abordar todo esto, ¿verdad? La parte de psicología, por el tema de salud mental, la parte nutricional, porque siempre queremos que el paciente nos demuestre
en la medida de lo posible el compromiso que va a tener. Entonces tratamos de que el paciente baje un poquito de peso antes de llegar a la cirugía bariátrica, ¿verdad? No es tampoco que ponemos metas imposibles, pero sí tratamos de ver un poquito el tema del compromiso con el paciente, ya que la cirugía bariátrica nos puede hacer perder un montón de peso, pero de pronto puede ser que el paciente posterior a la cirugía lo gane. Es muy, muy fácil ganarlo. Entonces realmente tiene que haber un compromiso y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en ese abordaje multidisciplinario. Con un tema de cuándo sí, pues realmente las guías son muy, muy, muy amplias. Acá nosotros ya, si vemos índices de masa corporal muy elevados, en 40 o algo así, independientemente de la comorbilidad del paciente, de la gravedad y todo, es un paciente que va a entrar a candidato a cirugía. Y ya después, en niveles de obesidad mórbida también, arriba de 35, entre 40, pues lo que vamos a hablar es un poquito del síndrome metabólico. Por ahí en los comentarios vi una preguntita sobre si el síndrome metabólico y el síndrome hormonal estaban ligados. Recordemos que el síndrome metabólico como tal implica tener alguna de las enfermedades que sea presión elevada, la presión arterial elevada, circunferencia de cinturita que esté también aumentada, triglicéridos, el azúcar en ayunas que esté elevado, el colesterol que esté elevado. Eso es el síndrome metabólico como tal. Ya la parte de un síndrome o un trastorno hormonal, ya eso es otro tema completamente aparte, ¿verdad? La parte metabólica es esas enfermedades, si las tiene o no las tiene el paciente, que además va a tener sobrepeso u obesidad. Eso es lo que implica el síndrome metabólico como tal. Y bueno, sí, entonces el paciente que tiene obesidad, que tiene índices elevados, que tiene alguna enfermedad metabólica y que a pesar del intento con nutricionista, de algunas otras cosas no quirúrgicas, pues no ha logrado llegar a su peso o no ha llegado a tener un índice de masa corporal por menos de 30, entonces es un paciente que si además sabemos que es diabético, lo vamos a tratar de meter en el plan de cirugía bariátrica, ¿verdad? Y a manera Claro de cierre, sí. pues no, nada, yo creo que acá lo más importante y lo que todas queremos que se lleven, por lo menos esas pinceladas, ¿verdad? Si yo tuviera que decir 3 cosas muy, muy, muy importantes, es que es algo multidisciplinario, que no es algo solo mío, no es algo solo de la Nutri, no es algo solo de la psicóloga, sino que es algo que abarca todo, salud mental, la parte física, ¿verdad? Cómo yo me siento, cómo yo me veo, todas esas cosas va a ser lo más importante. Sí, tratar de entender o tratar de dejar de lado el número, no importa el número es algo más que manejamos nosotros como especialistas, como médicos, como nutricionistas y todo para poder llegar a dar una estadística, pero tenemos que verlo como algo más grande, va más allá de un solo número. Si nosotros nos enfocamos en eso, más bien nos martirizamos más y nos estresamos más, nos angustiamos más, y tratar de entender la parte del cerebro, que el cerebro ahora juega un papel importante en muchísimas enfermedades, ¿verdad? Ayer cuando hablábamos los 4, yo les hacía un poquito la mención de lo que dicen los pacientes cuando llegan por un colon irritable y que muchos médicos nos dicen, tiene que tomar antidepresivos y ya lo vemos como, ay, seguro me está diciendo que es que estoy loco, ¿verdad? Y que por eso me manda un medicamento así, pero no, es porque gracias a Dios, gracias a la ciencia también hemos visto cómo el cerebro es súper importante y no es solo súper importante en la salud mental, es importante en todo lo demás. Entonces yo creo que por ahí va un tema. Y por último, hablar un poquito de la parte hereditaria y tal vez no por enfermedades, sino tal vez por herencia, que eso también lo tocamos ayer en lo que yo le enseño a mis hijos y lo que yo voy a dejar de herencia a mi familia y a los que vienen. Porque de nuevo, a mí me parece muy, muy, muy alarmante los números en niños y eso no está bien. Ver un niño de 5 años que ya tenemos que hacer diagnóstico de diabetes tipo 2, eso no está bien y eso es la herencia, eso es lo que nosotros podemos hacer hoy para que ellos mañana pues sí lleguen a ser adultos mayores y lleguen a tener una calidad de vida, ¿verdad? Y no tengan que pasar por todo lo que pues ahora estamos viendo que pasa con gente ya más grande. Sí. Bueno, Marisela, muchísimas gracias. Bueno, a la doctora Marisela Mora, usted la puede contactar al 8336-0634
Ahí ese es el número de ella por si usted quiere agendar una cita con la doctora Marisela Mora. Bueno, le doy el pase a la doctora Ivania. Ivania, adelante con tus conclusiones finales sobre este tema. Bueno, no, de Luis Diego, nada más invitar a todas las personas que nos acompañan en esta noche eh, a, a repensar, ¿verdad? A no conformarnos con decir, ah, bueno, es que yo soy obeso porque mi familia es así y no me queda de otra, sino saber que podemos tomar decisiones de autocuidado, decisiones sobre nuestro propio estilo de vida, ¿verdad? Empezar un camino de cambios graduales, sostenibles y cargados de amor propio eh, en compañía, ¿verdad? Buscando la ayuda correcta en los profesionales colegiados que nos pueden ayudar a encontrar esa estrategia personal para lograr una mejor calidad de vida. Sí, bueno, muchísimas gracias, Ivania, por estar con nosotros en esta noche. Bueno, a la nutricionista Ivania Mata, usted la puede contactar al 7017-8900 y, bueno, sacar unas citas y ella, pues, le va a hacer, pues, las evaluaciones correspondientes del índice de masa corporal y demás estudios para ver cuál es el plan nutricional que usted necesita, ¿verdad? No haga dietas, como decimos popularmente en Costa Rica, a lo loco, ¿verdad? Así que usted puede contactar a Ivania al 7017-8900. Bueno, le doy el pase a Valeria Berrocal, la psicóloga que ha estado con nosotros. Adelante, Valeria. Gracias. Creo que a manera de conclusión, algo importante que nos debemos llevar es no hacer dietas, sino realmente tener un estilo de vida saludable, porque en el momento que es dieta ya la mente hace como una X enorme y es vacilón de alguna manera que actualmente veamos los alimentos que ya Dios nos dio eh, como una dieta. O sea, esos alimentos saludables son la dieta y los alimentos normales, ultraprocesados, la comida chatarra, son la comida del día a día, cuando realmente debería ser al revés. Entonces, verlo como un estilo de vida, hacer un cambio por convicción y no por emoción, honrar a Dios en como ese templo del Espíritu Santo y entender, como bien lo hemos mencionado muchísimo, no solamente es de aquí para abajo, o sea, es todo el cerebro, es realmente cómo nos va a afectar la memoria, el autocontrol, la regulación emocional, esa neuroinflamación que ahorita nos hablaba la doctora, nos va a llevar a tener problemas cognitivos y emocionales muy grandes. Todas las funciones ejecutivas se van a ver alteradas, el control de impulsos, la planificación, la organización. Las personas que tienen hijos, tener muy importante la alimentación, es algo que veo día a día y lo trabajo con los chicos con déficit atencional, con chicos con autismo, que la alimentación está sumamente determinada en muchas conductas que tienen. Entonces, pues, tener ese cuidado y nuevamente verlo como un estilo de vida y entender que cada persona, cada proceso es completamente diferente y hay que trabajar de una manera completamente integral. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, bueno, la doctora psicóloga Valeria Berrocal la pueden localizar en el 8782 1059. No sé, doctora, si digamos cuál es el énfasis suyo, si usted ve, digamos, niños, parejas, es a nivel general su consulta. Háblenos un poquito de, por ejemplo, cuál es el énfasis, si pueden acudir a usted problemas como conflictos laborales o si son todos los énfasis que usted aborda. Bueno, yo soy neuropsicóloga y estoy enfocada en el tema cognitivo-conductual, o sea, el énfasis cognitivo-conductual, y actualmente me dedico especialmente a niños, adolescentes y jóvenes adultos, y con una especialidad en chicos con autismo,
por eso hablo tanto del tema de la alimentación, que es sumamente importante, pero bueno, aquí estamos. Igualmente trabajo una clínica en donde se trabaja parejas, a nivel laboral, adultos, de todo, entonces cualquier consulta con muchísimo gusto. Perfecto, no, yo les agradezco a las tres por haber estado en Nutrición Celestial, y para cerrar yo les quiero hacer así como una pregunta para introducir el próximo programa que viene el próximo jueves. ¿Dónde estaban ustedes hace 40 años? O sea, en 1985. No sé dónde estaban ustedes, si estaban en la escuela, en el colegio, si no habían nacido, ¿verdad? Yo no había nacido. Ok, ok. No, tampoco, Pero, yo tampoco, todavía no. ajá. Ivani había nacido hace 40 años. Yo tenía 2 años. Ah, ok, ok. Bueno, yo les quiero contar a ustedes que el próximo jueves a las 8:30 de la noche vamos a tener un conversatorio muy interesante con un sociólogo para hablar acerca de cómo ha cambiado la sociedad costarricense en los últimos 40 años. ¿Cómo éramos antes, hace 40 años, y cómo son ahora? Vamos a ver algunos fenómenos. ¿Por qué ahora hay más divorcios en la sociedad? ¿Por qué la gente pues se casa de mayor edad? ¿Por qué la gente, digamos, ya no quiere tener tantos hijos? ¿Por qué se ha perdido tal vez un poquito el fervor religioso? ¿Por qué se han perdido los buenos modales, el decir con permiso cuando uno va en un bus en el asiento del fondo, para cuando tocas el timbre y te querés bajar, no decís con permiso, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas las vamos a abarcar el próximo jueves, al ser en punto a las 8:30 de la noche, con un especialista en sociología. Cómo ha cambiado la sociedad. Así que bueno, yo les agradezco a las tres por haber estado el día de hoy, la noche de hoy, casi 2 horas. Más bien les agradezco un montón ahí que hayamos aguantado las 2 horas, ¿verdad? No pensé que el programa se fuera a ser tan extenso, pero ha sido de mucha bendición. Bueno, a nombre de las panelistas y de mi persona, Luis Diego Zúñiga Gutiérrez, les agradezco por habernos acompañado en este espacio Una Hora con Dios, el conversatorio, y nos vemos el próximo jueves a las 8:30 de la noche, hora de Costa Rica. Muchas bendiciones para todos.